Aplicaciones de las relaciones semiempíricas para convección. Para hablar de las relaciones semiempíricas de la convección, primero es necesario entender la capa límite de la velocidad y la capa límite térmica. La capa límite de velocidad es un fenómeno que se produce debido a la condición de no deslizamiento que existe entre un fluido en movimiento que está en contacto con un sólido quieto. Suponiendo una placa plana y un flujo sobre ella, se genera una capa límite donde en el punto más cercano a la placa se tiene que la velocidad es nula y mientras que se aleja de la placa, de forma vertical, la velocidad irá en aumento hasta llegar al valor de 0.99 veces la velocidad del flujo libre. A este punto se le conoce como el fin de la capa límite. La capa límite tiene un perfil como se muestra en la figura. Este fenómeno es importante debido a que los efectos de viscosidad y velocidad influyen en la transferencia de calor. También existe la capa límite térmica, la cual se define de forma similar a la capa límite de la velocidad, pero utilizando la temperatura como variable. En la zona muy cercana a la placa, la temperatura será la de la placa, mientras que al alejarse verticalmente, la temperatura tenderá a la temperatura del fluido libre. El límite de la capa límite térmica se define como se muestra. Ahora que conocemos los conceptos de las capas límites, hablaremos sobre la adimensionalización de las ecuaciones de convección. Primero, el número adimensional más importante a la hora de hablar de la convección es el número de Nusselt, el cual mide la razón entre la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción dentro de la capa límite del fluido. H es el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio sobre la superficie, K es la conductividad térmica del fluido y L sub C es un largo característico que depende de la geometría. También definimos el número de Prandtl, que representa el cociente entre la difusión de momentum originada por la viscosidad y la razón de difusión térmica en un fluido, donde alfa es la difusividad térmica del fluido y nu es la viscosidad cinemática del fluido. El número de Reynolds es otro número adimensional importante en la convección, debido a que indica la relación entre las fuerzas inerciales y las viscosas de un fluido, donde U es la velocidad del fluido, L es la distancia a la cual se medirá este número y nu es la viscosidad cinemática del fluido. Adimensionalizando la ecuación de conservación de energía, obtenemos las relaciones mostradas. El número de Nusselt local es una función de la posición, el número de Reynolds y el número de Prandtl, mientras que el Nusselt promedio solo depende de los números dimensionales previamente indicados. Se obtiene una relación universal que es la que se muestra. Ahora, esta relación del número de Nusselt es diferente según la geometría del problema, por lo que varían los valores de C, M y N. Problema aplicado. Una placa plana de 3 metros de largo está suspendida en un cuarto y sujeta a un flujo de aire paralelo a su superficie. La temperatura y la velocidad del flujo son 20 grados Celsius y 7 metros por segundo. Determina el coeficiente de transferencia de calor por convección de la placa. Utilizando los datos entregados, procedemos a calcular primero el número de Reynolds para verificar si se trata de un problema de flujo turbulento o laminar. Calculando indica que el flujo es turbulento, por lo que utilizaremos la relación del número de Nusselt mostrada. Ingresando los datos dados del problema, obtenemos que el valor del número de Nusselt y despejando obtenemos la constante de transferencia de calor por convección.